Unreal Engine. Texturas brillantes. Importar desde Blender Static Mesh. ¿Te gusta esta luz Fashion palpitante? En el vídeo de hoy vamos a hacer texturas que emiten luz. Esta luz que emiten puede aumentar y disminuir con el tiempo. El vídeo está estructurado en dos partes. En primer lugar, vamos a ver cómo se crea en Blender un objeto con múltiples texturas. Y a partir de ahí, en la segunda parte, veremos cómo trabajar con esas texturas para crear el efecto del que os hablo. Creamos un proyecto nuevo en Blender y nos vamos al apartado Escena, Unidades, y vamos a cambiar la escala a 0.01 y la unidad de medida en centímetros. Aquí arriba, en el Viewport, ponemos la escala del grid también a 0.01. Con esto, nuestros objetos se corresponderán con la escala que usa Unreal Engine. Una unidad de Unreal Engine corresponde a 1 centímetro. Si le damos aquí a la N y abrimos la transformada en ítem, vemos que el objeto tiene 2 centímetros de lado. Vamos a escalarlo. Vamos a pasar a modo objeto, vamos a pulsar S para escalarlo y vamos a poner 100. Y entonces vamos a hacer un objeto 100 veces más grande. Ajustamos la distancia focal a 10.000 centímetros para poder ver bien en la distancia. Una vez tenemos el objeto escalado, podemos pulsar tabulador para pasar a modo edición y le damos a la tecla A para seleccionar todos los vértices. Después a la tecla U y elegimos Smart V Project. Una vez hemos hecho esto, le damos a exportar FBX y en el apartado Geometría elegimos Face. De esta manera evitaremos errores. Cambiamos el nombre y lo llamamos, por ejemplo, Cube. Este fichero FBX es el que vamos a importar en Unreal Engine. Aquí, en el apartado materiales, están los materiales del cubo. Para este primer cubo solo vamos a usar un material, pero también vamos a crear ahora un cubo con varios materiales. Para ello vamos a elegir el corte de bucle y vamos a hacer uno por cada eje. De esta manera ahora tenemos más vértices en el cubo. Ahora vamos aquí a la pestaña de materiales. Vamos a crear un nuevo material. Lo llamamos material 2. Y vamos a pasar a modo edición y seleccionamos las caras, modo caras, y seleccionamos pues estas caras alternas. Elegimos material 2 y le damos a asignar. Con esto estas caras tienen asignado el segundo material. Y ahora damos a exportar, geometría, caras, está seleccionado y ponemos cubo 4 y creamos un nuevo cubo. En el Unreal Engine, en Geometry Meshes, vamos a darle a importar los dos cubos que hemos creado antes. Y le damos a Import All. Con esto nos importa las mesh y los materiales asociados, que son unos materiales que ahora están vacíos. Si abrimos el cubo, vemos que tienen dos slots para materiales. Si cambio el material, aquí podéis ver que cambia el cubo. Este es el cubo de 4. Ahora vamos a editar los materiales nuevos para que tengan el efecto que comenté al principio del vídeo. Movemos esto un poco porque está un poco desordenado. Y vamos a elegir un color. Por ejemplo, un azul. El parámetro que nos interesa es el color de emisión. Sacamos del color de emisión un scalar parameter y lo vamos a llamar intensidad. Esta intensidad le ponemos un valor por defecto 1 y un valor máximo de 1 también. Al guardar vemos que ahora el material brilla en un tono blanco. Estamos emitiendo luz blanca. Ahora vamos a añadir un multiplicador. Vamos a engancharlo al color de emisión y enganchamos el color de la textura a este multiplicador y la intensidad también en el otro parámetro. Entonces vamos a multiplicar la intensidad por el color y lo vamos a pasar al color de emisión. Con lo cual ahora la luz que está emitiendo la textura es del mismo color de la textura. Estamos emitiendo una luz azul y podemos controlar la intensidad. Añadimos un parámetro de tiempo que va a sacar el tiempo en segundos y otro del seno, que nos va a calcular la función del seno. La función del seno es como una onda que oscila entre -1 y 1. Vamos a añadir también un multiplicador y conectamos el seno al multiplicador y la salida del color también. Y esto es lo que ahora vamos a conectar al multiplicador de la intensidad. Con lo cual, si os fijáis, la esfera ahora
está pasando de brillar nada a brillar mucho intermitentemente, según el valor de la onda del seno, que oscila entre -1 y 1. Si queremos hacer que esta oscilación sea más lenta, solo tenemos que dividir el tiempo por la mitad. Añadimos un divisor y le conectamos un scalar parameter, que va a ser, en este caso, pues un 2, por ejemplo, para que tarde el doble en parpadear. Vamos a conectar eso a la entrada del seno. Ponemos el parámetro a 2. Como veis ahora, el efecto es más lento. Si os fijáis, si variamos el valor de la intensidad, brillará menos o más. Ahora lo que vamos a hacer es copiar todos estos parámetros y meterlos en la textura 2, en material 2. Vamos a hacer lo mismo, reordenamos un poco esto y vamos a pegar todo. Y ahora reenganchamos en los mismos sitios que teníamos en la textura 1, por ejemplo así. Se puede hacer con materiales de distancia y lo vamos a hacer después. Pero bueno, en este caso ponemos dos materiales, uno rojo y uno azul. Como veis es un rojo que parpadea igual que en el caso anterior. Ahora en el hueco del material 2 ponemos el material 2 y ya tendríamos el cubo emitiendo luz en rojo y en azul, que la emiten a la vez. Ahora lo vamos a arrastrar a nuestro nivel para que aparezcan los cubos. Con esto ya estaría. Vamos a apagar las luces para que se vea mejor y ahora si me desplazo veis el efecto que queda de luces encendiéndose y apagándose. Como son texturas diferentes, puedo hacer que la parte azul y la roja se iluminen en instantes de tiempos diferentes. Lo que vamos a hacer es añadir un desplazamiento a la entrada del tiempo. Para ello añadimos un elemento de suma a la salida del tiempo y lo vamos a conectar a la entrada de la división. Entonces, antes de dividir el tiempo le vamos a sumar un valor. Este es otro scalar parameter y lo vamos a llamar offset. Copiamos todo y nos lo llevamos al material 2. En el material 1 no ponemos ningún offset, pero en el material 2 sí. Vamos a probar primero con 0,5 a ver cómo queda. ¿Veis? Si os fijáis, con un pequeño retraso se van iluminando. Si en vez de ponerle 0,5 segundos le ponemos un segundo, el efecto será más intermitente. Cuando uno se apaga, el otro se enciende por completo y viceversa. En realidad no necesitaríamos dos materiales. Nos basta con un material y dos materiales de instancia creados a partir del primer material. Los materiales de instancia no necesitan compilarse y los cambios en las variables se muestran instantáneamente. Las variables que se pueden modificar en un material de instancia son los scalar parameters que íbamos definiendo en el diagrama de los materiales base. Si queremos crear una variable que no se pueda modificar, crearemos una constante en vez de un scalar parameter. Aquí vamos a dividir la salida del seno por 2, usando una constante. De esta manera, el seno ahora oscilará entre 0 y 0,5, haciendo el efecto más leve. Renombramos la variable que divide el tiempo a ciclo. Para crear los materiales de instancia que os comentaba, vamos al material base, botón derecho, crear material de instancia. Lo hacemos para los dos materiales. Una vez hecho esto, vamos al cubo y cambiamos el material al material de instancia. Lo hacemos lo mismo para el cubo con dos materiales. Material de instancia y material de instancia 2. Ahora vamos a... En vez de darle al play, miramos los cubos, vemos que están brillando y en vez de abrir el material, abrimos el material de instancia. Y aquí nos va a aparecer una lista con todos los scalar parameters que habíamos definido en los nodos. El ciclo, el offset, también el color. Todos los cambios que hagamos aquí serán reflejados automáticamente en el mundo, sin esperar a una compilación. He añadido un nuevo parámetro que se llama amplitud, que divide el seno y le suma una cantidad. De esta manera controlamos la intensidad del efecto y a qué nivel de brillo queremos que ocurra. Es importante configurar correctamente la exportación de FBX desde Blender. Si lo hacemos bien, no nos va a dar ningún problema con Static Meshes. Además, el efecto que hemos visto es muy útil y versátil y se puede utilizar en situaciones donde hay poca luz. Si en la escena hay luz, será más difícil apreciarlo o no se apreciará. Otra cosa que comentar y es importante es que la luz de este efecto no se propaga, solo se ve sobre el objeto en el que está aplicado el material y en los reflejos del entorno. Pero el objeto con este efecto no va a emitir ninguna luz en la escena, de momento, hasta que haya soporte en el motor de Unreal Engine. Eso ha sido todo, un saludo y hasta el próximo vídeo.